República Española pide ayuda. El gobierno de España encarga a Pablo Picasso a la creación del Guernica y todo va encaminado a que sea albergado el Guernica en un edificio de corte moderno que demuestre que la República Española es un régimen moderno que merece la pena apostar por él. Es decir, no es un país anecdótico, es una potencia de cara al mañana. Merece la pena ayudarla porque en parte se la puede asociar al mañana y aquellos que la están amenazando representan el ayer, ¿no? Entonces digamos que el edificio de la República es muy interesante por varias cosas. Una es la apertura, es decir, el régimen republicano se quiere vender como algo abierto. Es muy curioso que de todos los pabellones debía ser el único seguramente que tú ibas por la calle y veías el interior. Tenía una celosía así que tienes... Es un árbol que atraviesa la cubierta. Claro, en el patio había un árbol. La idea de patio, que también es muy mediterránea, que es una idea como de, bueno, estar ahí. Este mobiliario, que es como muy modesto, pero muy mediterráneo también, y el Guernica ahí. Y luego un tema, que claro, está en un edificio encargado a gente muy potente, que eran SER y la Casa. SER y la Casa lo que hacen es diseñar un edificio que tiene algo que va, en décadas posteriores va a aparecer mucho, que es la prefabricación. Es decir, módulos que se puedan fabricar rápidamente y montar muy rápido, prefabricados, que ya dan la forma del edificio. Entonces, bueno, ¿qué sucede en verdad? Bueno, en verdad sucede esto. El pabellón de Alemania y el de la Unión Soviética están mostrando esa tendencia mundial que hay hacia lo monumental y hacia un tipo de arquitectura que yo creo que para diseñarla tienes que estar un poco como de mala leche. Realmente en la exposición de París del año 37 ni se veía el pabellón de España. Yo creo que de gente que preguntases allí, si hicieras una encuesta, yo me juego algo a que todo el mundo decía, coño, Alemania, Rusia, ¿no? Alemania, Rusia. Porque en aquel panorama estaban como el mausoleo este, ¿no? La casualidad, que justo están uno frente a otro. Porque esas cosas de que parece que la historia de la humanidad parece que la hizo un guionista, ¿no? Con un interés artístico, es decir, dos grandes potencias que están destinadas a acabar dándose de hostias, están ahí, una frente a frente con la Torre Eiffel, que en general cuando ves esta foto no reparas en que está la Torre Eiffel, que puede haber representado la democracia, no, están ahí como premonición de lo que va a acabar pasando, ¿no? Entonces... Es que al final... No, hace después. No, un apunte, venga, suelta un apunte. Un apunte, es que ese es el problema que la Alemania nazi y la Unión Soviética son dos ideologías muy fuertes que saben proyectarse de manera social. Entonces, claro, ahí tienes dos ejemplos claramente de cómo a través de la arquitectura se proyecta la pulsión del propio régimen. Claro, el edificio de la República Española pues no proyecta nada. O sea, es que es una cosa que técnicamente se llama bonita, pero no se proyecta. Pero hombre, Andresín, ¿cómo te explicas entonces que nosotros pensemos distinto? Yo, por ejemplo, pienso que esos dos edificios, como te digo, están diseñados como con... Con mala leche. No con mala leche, o en un estado... Yo creo que en un estado de ánimo que no puedes mantenerlo en el tiempo, es decir, tú tienes que estar como a la defensiva para hacer estos edificios. Se proyecta mejor, pero quiere decir que... Guárdalo para un edificio fálico que está ahí resistiendo durante toda la vida. Aquí estoy yo, aquí me quedo. Eso es. La única idea de fortaleza y de permanencia que se basa, pero ahí está lo que dice, en la fuerza. Aquí estoy, pero por la fuerza, es decir, no estoy porque procedo de una abstracción que depende de una rotación de las masas ni nada así, es decir, no soy un poder blando, es que es real. Y hay algo atávico en eso, es cierto que las arquitecturas de este tipo de regímenes que son fuertes, y que también pues también son fuertes como tales. Es peligroso que hables de todo este movimiento como algo pedante, porque muchas veces el arte es contexto. Entonces, si tú entiendes el contexto, entiendes el arte. El problema es que muchas veces si no ves las cosas como un poco quitando el zoom y viendo la evolución orgánica de las cosas, pero yo creo que es muy necesario. Te pierdes un poco, ¿sabes? Pero yo creo que lo que tú, por ejemplo, defiendes o dices es fundamental para esta charla, porque realmente todo este esfuerzo que ellos hacían con su obra y su... Claro, Marta y yo estamos aquí echando pues, 3/4 de hora para contarlo, pero ellos desempeñaron, los que luchaban para cambiar estas cosas, le echaron su vida. Le echaron su vida para intentar convencer a la gente y no lo lograron en gran parte de los casos. Muchos de estos arquitectos igual murieron por camino. Entonces, bueno, había esa lucha. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, sigue adelante el rollo, cae Asturias, ¿no? Y ahí sale la bandera bicolor, donde estaba la sede de Belarmino Tomás. Y digamos que va girando, ese viento va girando, va arrastrando a la República Española se la va llevando ya como la corriente un río. Y es en el año 38, yo creo que es coincidiendo precisamente con la batalla del Ebro, ¿no? O sea, va a Negrín, a ver si alguien adivina qué edificio es este.
¿Alguien sabe dónde está Negri? ¿Quién lo dijo? Es Múnich. ¿No? No, es la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones. Está Negri en ese edificio que Le Corbusier no pudo hacer, hablando, como le pasó a Le Corbusier, hablando para sordos. Y realmente la República Española va a perder, o sea, pierde la guerra y llega este nuevo régimen que hace seguidismo, ¿no?, de las arquitecturas de Italia o de Alemania. España en ese sentido, digamos que fue una presa fácil, ¿no?, porque España tiene una gran historia, es un país muy antiguo, a diferencia de lo que era Alemania, ¿verdad? Sí. Bueno, depende de lo que entiendes por Italia. Pero digamos que España empieza a tener como esa obsesión con los arcos, animado por, ¿no?, es decir, es muy fácil entender un arco, porque un arco lo viste mil veces, incluso tiene su propia belleza. Pero claro, un arco de imitación, es decir, hay cierta idea como de autenticidad, que por lo menos en la profesión lo vemos como tal, es lo auténtico mola, lo que es de imitación, bueno. Precisamente porque hemos hablado que la tecnología ya ha cambiado, las cosas se hacen de forma distinta, entonces volver a lo de antes... Y por inquietud, porque dices tú, bueno, siempre es agradable ver cómo se abre camino. Yo entiendo que es... Pero por eso pasó lo de la Unión Soviética, de prohibir la abstracción o de pasar al realismo socialista, porque es que es incómodo. Pero esa incomodidad es necesaria, vosotros que sois intelectuales lo sabéis. Es decir, el tema de... Sí, vosotros leéis mucho, es decir... aquello que te hace pensar de una manera que no pensaste hasta ese momento es muy enriquecedor, es decir, no tienes... A ver, yo esto lo hablo mucho con amigos que a lo mejor solo les gusta un género de música. Es decir, tú conocer otra música no destruye la música que te gusta. Entonces, la arquitectura moderna en ese periodo de entreguerras había una tecnología, una ideología, no sé qué, que trataba como de expandir ese mundo en el que la gente vivía. Pero llegaron movimientos reaccionarios que dijeron, no, vamos a la zona de confort. La zona de confort en España pues eran estos arcos, ¿no? ¿Esto eres tú o soy yo? ¿Esto soy yo? Bueno, me estoy extendiendo mucho. Bueno, vamos a darle vida, venga. ¿Dónde están los arcos? Bueno, es en la siguiente. Los arcos, bueno, ya no pusimos ni el Valle de los Caídos ni nada por el tema de que, claro, eso es ya de los años 50. Figúrate lo que duró la resaca en España de aquello. O la laboral. Digamos que... O la laboral. Vale, vamos a cambiar de ordenador. Que sin embargo la laboral ¿El qué? es más justa. Entonces vamos a este y me quedo yo con este y cuento cosas. ¿Vale? Se abre la... Bueno, es la batería. Esta que está para su... Sí. Igual no salió muy densa la charla, perdonad, pero yo me estoy dando cuenta ahora, No, es lo para mismo nada. aquí que en casa, porque cuando lo enseñamos en casa lleva más rapidísimo. Y es que además era un tema demasiado extenso. Dejamos Está muy mucho... bien, está muy bien. ¿Os gusta? La ¿Por otro lado? presentación Sí. la presentación está muy bien, está muy conseguida. Lo que está mal es el contenido, la puñetera arquitectura moderna. No, porque luego me quiero explicar, porque quiero hacerlo bien. Pero luego cuando diga yo debate, Que sepas, pero que me refiero que a mí particularmente me gusta que salga este debate. Sí. Sinceramente, porque es el debate clásico cuando sale este tema. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cae la República Española y empieza la Guerra Mundial. Con apenas medio año de diferencia empieza la Segunda Guerra Mundial. Es parte un poco de lo mismo, como así decía Negri, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos a Heinrich Himmler con la sonrisina esa que traía a la mitad del día, la otra se la pasaba matando gente. Cuando visitó San Sebastián, este edificio en el que está es el Club Náutico de San Sebastián, no sé si os acordáis, que parece un barquín amarrado. Y es esa atmósfera de decir, bueno, el mundo es nuestro, todo esto pues es anecdótico, ¿no? En el caso de España, bueno, aquí tenéis a Serrano Suñer visitando Alemania, inspirándose y trayendo a España esa moda sempiterna de los arcos y los arcos y los arcos, que os decíamos que no cogimos la laboral porque, bueno, yo que sé, el arco de la Victoria de Madrid, ¿no? El arco de la Victoria es obvio entenderlo, tú lo ves y hostia, un arco tipo herreriano, ¿no? Esto me suena, es la historia, esto me suena, ¿no? Porque sigue un poco esa línea de no pienses algo nuevo. Y vuelve a ser otra vez la arquitectura monumental. Pero claro, esto es del año 50, o sea, Sí. ya estamos haciendo un salto demasiado grande, pero digamos que eso, a España le tocó esa carambola de ser una arquitectura, pues bueno, muy tradicional. Y en el caso de Italia, Evidentemente, siempre hay como ese toquecín. ese toquecín, pero que ya no era lo de Terrañi, es decir, en el año 42 es cuando se intenta hacer la exposición, pero con la guerra no se hace, la exposición que va a conmemorar los 20 años del fascismo en Italia, pero bueno, realmente o sea, los elementos que tú ves tiene como, ya no tiene esa ambición que tenía el fascismo italiano en esa vertiente intelectual, es muy de imitación, es que realmente son, aunque los capiteles y tal están más esquematizados, es lo de siempre. Hay algún edificio en la exposición del 42 que es más interesante, como el Coliseo Cuadrado, que algunos lo conoceréis. El Coliseo Cuadrado es un edificio, bueno, de oficinas y tal, cuadrado, son los arquitos y tal. Prácticamente corte postmoderno. Sí, un poco postmoderno, tiene esa especie de abstracción de lo que era un coliseo, pero todo igualado y tal.
bueno, como si la casa del Fastio, pues le hubiesen salido Argos, un poco así. Pero digamos que es de lo poco. En general, la arquitectura italiana, como os decíamos, se desliza y va siguiendo esa arquitectura alemana, que es mucho más bruta. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era estudiante y tal, analizar la Cancillería de Berlín, y es decepcionante. O sea, no es que yo quisiese que el nacionalsocialismo me impresionase, pero que yo... Te esperas algo más propositivo, en el sentido de que el nacionalsocialismo no se le puede negar que tuvo rasgos de originalidad. Pero su arquitectura no deja de ser un edificio alemán del siglo XIX, algo esquematizado. Cuando miras las distribuciones de las plantas son pasillos y son salas cuadradas, como puede ser esta, un poco más grandes y tal. Y luego una serie de cosas como de mala calidad, como los muñecos estos de chapa, las estatuas por todas partes, y son estatuas como un poco como de molde, no son a nivel artístico la hostia, y la repetitiva águila imperial y tal. Había otra parte que era cuando ganasen la guerra, todo esto que tenían pensado hacer. Oh, vaya, qué original. Oh, qué Un original. panteón. Hacer como el Panteón de Roma, pero más grande, o hacer un arco, como podéis ver, este cruce hay un arco mucho más grande. No trascendió que quisieran... No quería hacer Berlín otra vez. Sí, No, porque esto, no. Esto date cuenta que son las calles viejas. Esto es abrir una avenida. Esto es el trazado viejo, pero hay ciertas partes para volverlas a tal. Ay, pensaba que quería tirarlo tú, ¿verdad? No, que va. Era como un Haussmann, o sea, como hacer lo de París, hacer avenidas grandes y tal, pero no aparece un edificio que digas Un tú... poco de fachadismo, o sea, era como cortar la calle y empezar Sí, a... hacer tal, darle ese toque tal, pero claro, es que es lo contrario, es decir, iba a decir yo, claro, no existe un edificio que digas, coño, esto no se parece a nada, hasta ahora, ¿no? No, pues sí, que este todo se parece a algo, porque es la imagen que quieren dar, ¿no? Es decir, es la continuidad con el pasado, pero mayor, más grande. Entonces, bueno, todos sabéis cómo acabó todo aquello. Sí, a los fascismos les Les dieron collejas en hasta... España, que siempre pasa lo contrario, y bueno, y ya sabéis cómo fue en España. Entonces vamos a haceros una Sí, o sea, última tal, ya nos vamos. leves, Ya acabamos. leves toquecillos para que sepáis un poco cómo concluye la historia. Bueno, la Unión Soviética, digamos, gran vencedora de esta guerra, deja de compararse con Alemania y su principal rival se convierte en Estados Unidos. Entonces, los edificios de corte más monumentalista, pues quizás beben más de esa influencia de Estados Unidos, intentan compararse con Estados Unidos, o sea, moderan un poco la arquitectura de los monumentos. Y luego, pues evidentemente, hacen viviendas a cascoporro, exacto, que es lo que todos tenemos en mente de la Unión Soviética, de bloques de viviendas infinitos, porque había que reconstruir, y bueno, esto fue un poco lo que pasó. En el caso de Le Corbusier, bueno, tuvo muchísima... Marsella. Sí, Sí. Hizo muchísimas obras, fue uno de los arquitectos más, al menos el más influyente del siglo XX, y bueno, al final pudo construir su transatlántico, que es lo que dices tú, la Unité de Marsella. Y si te das cuenta, se parecen mucho los interiores a una confina. Un edificio muy interesante. Doble altura, ¿no? Doble altura, Sí. Y en el caso de Mies, que se tuvo que exiliar a Estados Unidos cuando el auge del nacionalsocialismo, pues pudo llevar a cabo el rascacielos de cristal y metal. De hecho, no solo hizo uno, hizo tropecientos. Y fue perfeccionando la técnica, esa idea de la precisión en las estructuras. Bueno, si pudiésemos hacer una charla sobre cómo estudió Mies la esquina, sí, podríamos hablar horas de horas. Él relacionaba también este tipo de edificios con la esquina y tal. Si lo viéramos más de cerca, los pilares y tal, tiene mucha relación con la arquitectura griega, ¿vale? Sí, y luego hizo puede no parecerlo, vivienda... pero en realidad lo analizas y sí, se inspiraban en la lógica constructiva de la arquitectura de Grecia. Sí. Y luego también llevó a cabo viviendas tan icónicas como la Casa Farnsworth, que es como uno de los pilares de la arquitectura moderna. Y bueno, nada, digamos que a la postre, pues lo que podemos sacar en resumen es que sí, que la caja de piedra se acabó rompiendo, pero a base de mucho golpe. A base de mucho golpe se acabó rompiendo la caja de piedra y bueno, hoy en día no dependemos de tener que hacer un muro de carga forjado de madera y tener que poner estatuas por fuera, sino que tenemos pues una arquitectura más... Pero quizás le falta la ideología a la arquitectura de ahora. Sí, hoy en día realmente la ideología, por lo menos en Occidente, cayó en manos de las constructoras. Sí. Y poco más realmente.